su gira de trabajo comunitario 139 en 47 meses de gestión, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, inauguró las obras de restauración del edificio de la Real Aduana de Portobelo y el Museo de la Memoria Afropanameña, proyectos que impulsan y agregan nuevos atractivos turísticos para la reactivación económica de Colón. También durante esta gira de trabajo, el presidente Cortizo Coin realizó otra importante actividad al entregar junto al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, la orden de proceder para el financiamiento y rehabilitación de las calles de la ciudad de Colón, con una inversión de 31 millones de dólares. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, designó al comisionado Eliezer Cárdenas Quintero como nuevo director general del Servicio Nacional Aeronaval SENAN. El comisionado cuenta con 28 años de servicio activo como oficial en el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y con 25 años de experiencia en operaciones aéreas. Su formación académica inició en la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Venezolana, donde recibió el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, opción aeronáutica, con mención en Administración de Personal y Finanzas. Para aplicar el concepto de ciudad limpia, el Consejo de Gabinete aprobó la contratación transitoria entre la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y 3 empresas que ofrecerán el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos urbanos, comerciales y domiciliarios en el relleno sanitario de Cerro Patacón, en 3 zonas de la ciudad de Panamá. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, señaló que la medida busca establecer el concepto de ciudad limpia desarrollado a través del CONASEO, que tiene como fin la prestación de un servicio responsable, óptimo e ininterrumpido para la recolección de la basura en los 26 corregimientos de la capital. Estamos en rendición de cuentas esta semana conversando con el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, ¿verdad?, sobre el tan discutido contrato minero. Ministro, tanto aquella vez del mes de enero de 2022 como en esta ocasión se ha hecho alusión a los beneficios que se derivan de este contrato respecto, por ejemplo, a la Caja del Seguro Social, respecto a los pensionados. Creo que hay algunos otros porcentajes que se distribuyen allí que tocan también a los educadores. Conversanos un poco sobre esto. Sí, mira, una vez nosotros habíamos concluido el proceso de negociación con la empresa, donde se había acordado, por ejemplo, un pago mínimo de 375 millones de dólares, un ingreso mínimo garantizado, como se le llama en el contrato, que por cierto es una figura novedosa que no existe y nosotros no hemos visto en otros contratos de concesiones mineras en otros países del mundo, ¿no? O sea que haber logrado un ingreso mínimo garantizado con una empresa que ya tenía una operación andando en base a un contrato anterior fue un punto importante. Eso es novedoso. ¿Por qué? Porque como te mencioné anteriormente, nosotros logramos conseguir que la empresa pagase 375 millones de dólares al año, cuando antes pagaban entre 30 y 40 millones, 10 veces más de lo que conseguíamos anteriormente. Entiendo que si se aprueba ahora en la Asamblea, eso sería retroactivo. Correcto. Entonces, otra de las cláusulas importantes es una cláusula de finiquito, que establece lo que tiene que pagar la empresa por el periodo que comprende de diciembre del 2021 a enero del 2023, que es el espacio de tiempo donde el contrato era declarado inconstitucional. Claro. Por ese periodo, la empresa se ha comprometido en el contrato a pagar 395 millones de dólares por ese periodo, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que si bien desde el 2018 a la fecha la empresa ha pagado al Estado panameño aproximadamente 135 millones de dólares en total, en sumatoria total, por el año 2022 y el año 2023 van a pagar casi 800 millones de dólares. Entonces, es un avance significativo para el Estado panameño lo que nosotros hemos podido lograr con este contrato. Pero además de eso, otro punto importante es que en el contrato nosotros acordamos con la empresa, y era un punto importante para el Estado panameño, que la empresa tuviera la obligación de pagos de impuestos. En base al contrato anterior, la empresa estaba exonerada de impuestos locales, lo que se llama una vacación fiscal. En base a este contrato, la empresa tiene ahora la obligación de pagar impuestos sobre la renta, impuesto de dividendo, impuesto de transferencia, entre otros. ITBMS, por ejemplo, para compras locales. Entonces, todos esos componentes, tanto la tabla de regalías, que asciende de 12 a 16%, como el pago de impuestos sobre la renta, el pago de dividendos, el pago de ITBMS, entonces componen el esquema fiscal, que es el que te he mencionado, que Panamá va a recibir. En base a ese esquema fiscal,
10 veces más de lo que recibía en base al Ahora contrato bien, anterior. ministro, hay en el planeta una lucha contra el cambio climático que, entre otras cosas, exige la producción de energía limpia. Y dentro de esto, el cobre parece jugar un papel estratégico que para los próximos años puede estar colocando los precios de este mineral más allá de lo que tenemos en estos instantes. 375 millones al año. ¿Qué significaría el incremento de precios del cobre en el mercado internacional respecto a esta anualidad que tendría que dar la minera? Bueno, esa es una de las bondades de poder tener una tabla de regalías ascendente que va del 12 al 16%, como también un esquema fiscal que depende del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque eso lo que significa es que en la medida que el precio del cobre aumente, el ingreso que va a recibir el Estado panameño va a aumentar. También. Por ejemplo, esos 375 millones de dólares, de acuerdo a nuestro estimado, representa que la empresa va a pagar ese mínimo garantizado 20 de los 20 años del contrato, del periodo inicial del contrato, en base a un precio de cobre de $3.63, $3.65. Nosotros estimamos, como tú bien has dicho, que en la medida en que se requiera más cobre a nivel mundial para tecnología, para carros eléctricos, por ejemplo, entre otras cosas, va a haber un incremento en la demanda del cobre, mientras que cada vez va a haber menos cobre en el mundo. Entonces, Panamá, en ese sentido, con esta mina, tiene no solo un ingreso garantizado importante que no tenía antes, sino también una relación, una posición importante estratégica a nivel mundial a futuro. Correcto. Entonces, por ejemplo, si el precio del cobre incrementa a digamos, $4.10, Panamá puede estar recibiendo arriba de $400 millones al año. Okay. Ministro, se habla de porcentajes para la Caja del Seguro Social, para el asunto de los educadores. Usted sabe que hay una situación con el programa de invalidez, vejez y muerte. Estos aportes que se hacen al año, que haría al año a la minera, serían de carácter permanente para la Caja del Seguro, es decir, todos los años estos aportes irían allá, todos los años irían a lo de los educadores. ¿Cómo funciona esto? Correcto, Julio. Para el presidente Cortizo y para el vicepresidente Carrizo, era muy importante que en el contrato se definiese cómo iban a estar destinados los recursos que iba a recibir el Estado. De manera que hubiese un impacto directo de los fondos recibidos y no necesariamente una transferencia a la cuenta única del Tesoro que la población panameña entonces o no sabía o no sentía un impacto o se diluye en un impacto directo. En ese sentido, compromiso firme. El presidente hizo un compromiso firme de establecer lo que se denomina en el contrato el Fideicomiso Conquista del Atlántico. Okay. Ese fideicomiso lo que hace es administrar, recibir estos fondos y disponer de ellos de acuerdo a lo que se establece en el contrato. Como tú bien dices, 50% de los ingresos de la mina van a ser destinados al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Eso representa aproximadamente de los 400 millones de dólares que nosotros vamos a recibir, 50%, aproximadamente 200 millones de dólares que van directo al programa de invalidez, vejez y muerte. También va a ser destinado un porcentaje importante para aumentarle la jubilación, el monto de jubilación y de pensión a aquellos jubilados y pensionados por vejez que ganan menos de $350. Eso va a ser todos los años. De ahí otro monto importante, aproximadamente entre 80 y 100 millones de dólares al año, van a ser destinados a obras de infraestructura en las comunidades aledañas, en el distrito de Martorrijos, de Donoso ¿Cómo entran estas comunidades en eso? Y de La Pintada. Mira, es importante aclarar que esas comunidades aledañas obviamente sienten un impacto de la operación minera, claro, ¿no? Es una operación importante, es una operación industrializada y para nosotros era muy importante que esas comunidades sintieran un impacto directo de lo que aporta la mina al Estado panameño. Y hay un respeto de la mina hacia las comunidades aledañas, porque ahí hubo un momento en que se cerraron vías, la gente no podía pasar, etcétera, etcétera. Correcto, mira. Dentro del proceso de divulgación, del proceso de consulta, que además es un punto importante, Julio, porque por primera vez en la historia el Estado panameño, el gobierno nacional, hace público un contrato de concesión para una consulta pública sin ni siquiera haberlo aprobado por el Consejo de Gabinete. Producto de ese periodo de consulta de 30 días, donde nosotros estuvimos en las diferentes comunidades, primero explicando las razones por las cuales nosotros hemos acordado este contrato, pero también escuchando a las comunidades sus inquietudes y sus preguntas,
nosotros fuimos a la comunidad de La Pintada. Si bien la mina no está dentro del distrito de La Pintada representa un punto estratégico importante porque es la vía de acceso a la mina. Claro. Ellos nos planteaban que ellos querían estar dentro del contrato y recibir unos beneficios Claro, directos, por supuesto. porque el contrato original que nosotros habíamos acordado con la empresa no contemplaba La Pintada, sino contemplaba únicamente Omar Torrijos, los distritos de Omar Torrijos y de Donoso. En base a ese proceso de consulta, nosotros hicimos las modificaciones pertinentes en el contrato para incluir a La Pintada. Entonces, lo que se va a hacer producto de este fideicomiso, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, que además es el que preside el fideicomiso, se va a hacer un plan maestro. Ya se está trabajando en un plan maestro conjuntamente con la comunidad, porque ellos son los que tienen que retroalimentar ese plan maestro y decirle al Ministerio de Economía y Finanzas, estas son nuestras necesidades. Claro. Cada comunidad tiene una necesidad distinta. Algunas requieren de centros de salud o de potabilizadoras, otras requieren de mejoras en carretera y de obras de infraestructura y de escuelas. Producto de ese plan maestro que sale de las necesidades de las comunidades, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el fideicomiso, entonces decide en qué obras de infraestructura se van a revisar, se van a invertir esos fondos. Pero además, Julio, las comunidades van a tener un impacto directo en las decisiones del fideicomiso, porque los alcaldes de La Pintada, del distrito de Omar Torrijos y de Donoso, como también el diputado del circuito donde se encuentra la operación minera, van a estar representados, van a tener una silla dentro del O fideicomiso. sea, tienen voz y dentro voto. de eso. Y voto. Voz y voto dentro del O sea, fideicomiso. ya no se trata solamente de, digamos, la política empresarial de buena relación con las comunidades, sino que las comunidades van a estar... Debidamente representadas con voz y voto dentro del fideicomiso. Perfecto. Una cosa, ministro, entiendo que ustedes, y lo acaba de señalar hace un momento, publicaron en la página web del ministerio el contrato completo. ¿Qué sugerencias, qué críticas emanaron de allí y cómo ustedes las han respondido? Mira, yo te diría que hubieron, primero que todo, importante mencionar que ese contrato estuvo público por más de 30 días, de acuerdo con lo que exige la normativa, una consulta pública de más de 30 días, donde accesaron a la página web más de 49.000 personas, donde dejaron más de 2.500 comentarios. Okay. Yo te diría que los comentarios importantes eran, uno, cómo se iban a invertir esos fondos. Dos, la preocupación de que existiera dentro del contrato los suficientes elementos que protegieran, por ejemplo, el medio ambiente. Había preocupación sobre el medio ambiente, como es natural. Y también asegurar que los trabajadores estuvieran debidamente protegidos dentro del contrato. Había cierta preocupación, como te mencioné adicionalmente, de incluir a La Pintada dentro del contrato como un distrito que iba a recibir beneficios directos, y también cierta preocupación por cómo estaba conformada la junta directiva. En el contrato original que nosotros publicamos, la junta directiva iba a ser estaría nombrada por el presidente de la República, pero por un periodo de tiempo escalonado, similar a lo que ocurre en la junta directiva del Canal de Panamá. Una de las preocupaciones era que el presidente entonces, el presidente Cortizo, iba a nombrar a los miembros de ese fideicomiso y esos miembros se iban a extender en el tiempo más allá del periodo presidencial del presidente Cortizo. Nosotros, atendiendo esas consultas y esas sugerencias de la población, lo que hicimos fue, uno, incluir a La Pintada dentro de los distritos que reciben un beneficio directo, y también modificar la forma en cómo está compuesta la junta directiva del fideicomiso del Atlántico para cambiarlo a que sean las cabezas de distintos ministerios. Claro. Una vez hay una transición hacia la próxima administración, obviamente el nuevo presidente va a nombrar a sus ministros, quienes van a ser los funcionarios que van a estar representados en el fideicomiso. Okay. Amigos, estamos conversando con Federico Alfaro Boy, ministro de Comercio e Industria, sobre el contrato minero. La crítica trasciende y algunas de las cosas que se dicen es que el contrato cede soberanía, de que Panamá está regalando espacios y regalando decisiones. ¿Hasta dónde eso es cierto? Vamos a conversar con el ministro sobre este tema cuando estemos de regreso.